En el corazón de una ciudad caótica, donde los semáforos nunca están sincronizados y los autos pitan como si fueran metrónomos del estrés urbano, existía un mundo paralelo que muy pocos veían, el de los niños que vivían en las calles. En ese mundo sin comodidades ni afecto vivía Julián, un niño de 10 años con los pies sucios, la ropa rota y una mirada que mezclaba desconfianza con ternura contenida. Desde que tenía 7 años, Julián se acostumbró a dormir sobre cartones detrás de una panadería en el barrio de San Jerónimo, una zona donde el olvido era más común que la caridad. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando iba en la parte trasera de una combi. El vehículo se volcó, y aunque él sobrevivió milagrosamente, nadie se presentó en el hospital para reclamarlo. Fue internado en un albergue, pero escapó semanas después al no soportar los abusos. Desde entonces, aprendió a sobrevivir en las sombras, recogía botellas, limpiaba parabrisas, barría banquetas y ocasionalmente mendigaba pan o sobras en la parte trasera de restaurantes. Conocía cada rincón del barrio, cada sonido de los trenes del metro, cada espacio donde podía refugiarse de la lluvia. Pero lo que más lo caracterizaba era que nunca robaba y siempre ayudaba a los otros niños cuando podía. Los comerciantes del rumbo lo conocían. Lo llamaban el niño callado, aunque era perfectamente capaz de hablar, simplemente prefería escuchar. Julián sabía que no tenía nada, pero aún creía que la gente podía ser buena. A pesar de su dolor, conservaba una ternura inexplicable. Y sería esa misma ternura la que cambiaría su vida. Era una tarde fría, con el cielo nublado y un aire helado que hacía temblar hasta a los más abrigados. Julián había terminado de barrer el frente de la panadería, y como pago, la señora Carmen, la dueña, le había regalado 2 panes de la mañana anterior. El niño los guardó con cuidado en su mochila, planeando comérselos hasta la noche. Mientras caminaba hacia el parque, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al otro lado de la calle, una anciana bajaba del auto de un chofer. Vestía con elegancia antigua, un abrigo de lana gris, guantes blancos y un sombrero con velo. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón de plata. Julián la observó con curiosidad, era la primera vez que veía a alguien así por esas calles. Entonces, ocurrió. La anciana tropezó con una grieta en la banqueta y cayó al suelo pesadamente. Varias personas se voltearon a mirar, pero ninguna se detuvo. Algunos aceleraron el paso. Otros fingieron no haber visto. Incluso un joven que pasaba escuchando música solo giró la cabeza y luego siguió de largo. Pero Julián corrió. Sin dudar. Sin pensar. Su instinto fue más fuerte que su miedo. Cuando llegó a su lado, vio que la anciana apenas podía respirar. Su rostro estaba pálido, su pulso débil, y el bastón había caído varios metros atrás. Ella intentaba decir algo, pero las palabras no salían. El niño, con su voz suave, le preguntó: ¿Está bien, señora? Ella solo logró mover los ojos, como pidiendo ayuda urgente. Julián miró a su alrededor. Nadie lo ayudaba. Así que tomó una decisión que jamás había tenido que tomar, cargar a alguien más con sus pequeños brazos. Con dificultad, abrazó a la anciana y la ayudó a ponerse de pie. Ella apenas podía mantenerse en pie, así que Julián la sostuvo por el brazo, casi arrastrándola. Sabía que 2 cuadras más abajo había un consultorio donde una vez lo habían atendido cuando se enfermó del estómago. Fue el único lugar donde lo habían tratado con algo de dignidad. El camino fue lento y complicado. A cada paso, la señora se desvanecía más. Julián la animaba. Ya casi llegamos, señora, aguante, por favor. Cuando llegaron, el doctor José Gálvez la recibió de inmediato. Tras una revisión rápida, pidió una ambulancia. Había sufrido un episodio de arritmia severa. De no haber sido llevada en esos minutos, el desenlace habría sido trágico.
Mientras los paramédicos la subían a la ambulancia, Julián ya se alejaba, caminando hacia su rincón. No esperó un gracias. Ni siquiera preguntó su nombre. Solo se sentía feliz de haber hecho lo correcto. La mujer a la que Julián salvó era Isadora Montiel de Aranda, de 87 años, la heredera de uno de los imperios comerciales más grandes del país. Controlaba propiedades, franquicias, acciones bancarias y centros comerciales. Pero vivía completamente sola en una mansión rodeada de empleados que nunca la miraban a los ojos. Había enviudado hacía más de 20 años. No tenía hijos ni sobrinos cercanos. Su vida, aunque llena de lujos, carecía de afecto. En silencio, muchas veces había deseado morir. Pero ese día, cuando despertó en el hospital, con oxígeno y monitores conectados, recordó el rostro de un niño moreno, delgado, con una mirada transparente. Preguntó por él, pero nadie sabía nada. Solo el médico mencionó que dijo llamarse Julián. Y que era un niño que vivía en la calle. Isadora no lo sabía aún, pero ese niño no solo le había salvado la vida, le había devuelto el sentido de estar viva. Durante semanas, Isadora pidió a su asistente personal, Arturo, que lo encontrara. Colocaron discretamente avisos en los mercados, preguntaron en el vecindario, incluso ofrecieron recompensas. Pero nadie sabía su nombre completo. Fue hasta que una joven repartidora de tortillas reconoció la descripción y dijo: «Hay un niño que a veces duerme en la esquina de la panadería. Siempre anda solo y tiene una mochila azul con parches». Esa noche, una camioneta negra se estacionó discretamente frente a la panadería. Y ahí estaba él, durmiendo sobre cartones, abrazado a su mochila. Cuando Arturo lo despertó con cuidado, Julián se sobresaltó. Pero cuando le dijeron que la señora a la que había ayudado quería verlo, su rostro se iluminó con sorpresa. ¿Está bien la señora? Gracias a ti, sí, respondió Arturo. Y quiere agradecerte en persona. Cuando Julián entró por primera vez a la mansión Montiel, creyó que era un museo. Nunca había visto lámparas de cristal, alfombras suaves ni pinturas gigantes en las paredes. Tenía miedo de ensuciar algo con sus zapatos rotos. Pero Isadora lo abrazó como si fuera parte de su alma. Le pidió que se quedara a vivir con ella, al menos unos días. Julián, con timidez, aceptó. Comenzaron los cambios: ropa nueva, una habitación propia, 3 comidas al día, clases privadas con tutores. Pero lo más importante fue el afecto. Isadora comenzó a contarle historias de su vida. Le enseñó modales, lo educó con paciencia. Lo trató como el nieto que nunca tuvo. Y él, a cambio, le devolvió alegría a sus días. Julián no solo se adaptó, floreció. Estudiaba con pasión, preguntaba, leía, ayudaba a los empleados de la casa. Y en cada comida, agradecía por la sopa como si fuera un manjar. Con los años, Julián se convirtió en un joven brillante. Estudió Derecho, luego una maestría en Políticas Públicas. Fundó la Fundación Isadora, con albergues, escuelas y comedores comunitarios. Su historia se hizo viral, inspiró documentales, entrevistas, hasta una película. Pero cuando le preguntaban cómo logró tanto, él siempre respondía lo mismo. Yo solo hice lo que sentí correcto. No pensé en cambiar mi vida, solo quería ayudar a alguien. Y el destino hizo el resto. Y en la entrada de su fundación, colgaba un mural con una frase de su autoría. Todos somos invisibles, hasta que alguien nos ve con el corazón.